nuestros estudios está Guillermo Michel, el director general de Aduanas. Guillermo, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. Buen día, Eduardo. Buen día para toda la mesa y para la audiencia. Además es uno de los hombres claves del equipo económico de Sergio Massa en estos momentos. ¿Por dónde empiezo? Dios mío. Arranco con el escándalo de Insaurralde, que es lo último. ¿Cómo le está pegando, cómo cree que le está pegando al equipo económico, a la campaña de Sergio Massa presidente? Mire, me gustaría un poco marcar y destacar la decisión que tomó el ministro. Hizo un planteo, a la salida del debate planteó su visión, y ya se tomaron decisiones. Renunció incluso, además de la jefatura de gabinete, a la candidatura en Lomas, con lo cual la cuestión política dejo ya en lo que resolvieron en la mayor plana política, el espacio político. O sea, ahora será la justicia la que intervenga, ya excede el plano político. Ahora, en lo político, ¿usted cree que le pegan en la línea de flotación a Kicillof, gobernador, en su campaña, al propio candidato a presidente? Yo creo que Kicillof es algo que, y uno lo ve hasta incluso en los dirigentes políticos de la oposición, yo siempre destaco palabras de Pichetto en este sentido, nadie duda de la honestidad de Kicillof. La oposición misma lo reconoce. Esta es una cuestión que claramente no es positiva, no le hace bien a los ciudadanos, el espacio político, pero ya está, se superó, renunció a no solo el cargo político que ejercía, sino también a la candidatura que tenía. Ahora será la justicia la que intervenga. Hablando del debate, ¿la sacó barata Massa? Porque no se habló del caso Chocolate, no se habló del caso Insaurralde. Sí, a ver, Sergio tiene una gran capacidad discursiva de elaboración de conceptos. Lo que no le preguntaron, lo que el resto de los candidatos no hicieron, no me corresponde a mí responderlo, hay que preguntarle a ellos porque no lo preguntaron. Sí, tal cual. ¿Y cómo lo vio a Sergio Massa en el debate? A Sergio lo vi muy contundente, con las ideas claras. Lo vi con una posición muy reflexiva respecto, primero diciendo muy claramente que este gobierno actual no es el gobierno de él, que el gobierno de él va a ser un gobierno distinto. Ahora, en eso, que este no es su gobierno, suena un poco, qué sé yo, simpático, ¿no? Porque es su gobierno, es parte del gobierno, claro. Es una pata clave del gobierno. Pero Eduardo, cuando uno es presidente es cuando ejerce el timón y ejerce la jefatura política. Hoy Sergio tiene el rol de Sergio quedó muy claro en agosto del año pasado, cuando a fines de julio el ministro de Economía que teníamos se escapó por la ventana. Guzmán se escapó por la ventana huyendo, dejando al gobierno en una crisis cambiaria importante. Y Sergio se hizo cargo del fierro caliente. No lo digo yo, lo dicen los intendentes de nuestro espacio, de que estaba el helicóptero. Con lo cual, creo que eso es el valor que tiene Sergio y lo que valora la sociedad de la posición de Massa, que se hizo cargo del fierro caliente, que aceptó el desafío. Él podría haber estado muy cómodo en la Cámara de Diputados, se hizo cargo, asumió el desafío, el nivel de conflictividad que teníamos, la crisis financiera y económica, y está llevando adelante el proceso de la Argentina. Tuvimos una situación inesperada en el medio que, si ustedes recuerdan, en septiembre, cuando él lanza el programa Dólar Soja 1, se acumulan 8.163 millones de dólares en un mes, se comienza a dar un proceso de estabilización de la economía. Ahora, la sequía, que en diciembre se esperaba que iba a generar una escasez de divisas de 5.000, 6.000 millones de dólares para la Argentina. Fueron 20.000. Fueron 21.000, y eso dispara un montón de situaciones conflictivas, no solo respecto a las reservas, sino también a la recaudación. Los 21.000 pesos de exportaciones que perdemos impactan en 5.000 millones de dólares menos de recaudación por producto de los derechos de exportación. Con lo cual, con todo eso tuvo que lidiar Massa. Y sin embargo, está, a pesar de las dificultades, y eso lo dice él, lo reconocemos, tenemos muy en claro las dificultades, tenemos muy en claro los errores, las cosas que hay que mejorar. Está manteniendo el timón y está manteniendo la situación de la economía en un sendero con conflictos, con problemas, pero lo está llevando. Hoy para la sociedad Massa parece más el presidente que el ministro de Economía. Sí, pero no es el presidente. Y eso lo ha dicho Massa. Massa tiene otra visión respecto a la seguridad, muy claro. Tiene otra
otra visión respecto a un montón de áreas de gobierno, tiene otra visión respecto a cómo armaría el dispositivo de los ministerios. En un gobierno de masa no va a existir eso de ministerios loteados donde hay un funcionario de un espacio, otro funcionario de otro. Va a ser vertical la conducción, que es lo que permite la toma de decisiones más ágiles. Eso ya lo adelantó él. Yendo al tema de la aduana, el otro día hablábamos con Gaby Iesi, la gran preocupación por la entrada de fentanilo, por ejemplo, esta droga que está matando en el mundo, en los Estados Unidos, ¿no? Sí, el fentanilo es una droga que en el mundo, inclusive los reportes internacionales hablan de que está superando a la cocaína y los efectos son letales. Acá en Argentina lo vivimos en febrero del año pasado, con más de 20 muertos en San Martín, producto de una mezcla, nunca se supo bien qué pasó, el hijo de Mameluco Villalba detenido entre fentanilo y cocaína. ¿Qué están haciendo? ¿Está entrando mucho? Mire, Eduardo, acá lo que hicimos fue adelantarnos al problema. Nosotros intercambiamos información constantemente y opiniones con otros administradores de aduana del mundo. Hoy el fentanilo es un problema palpable y muy grave en Estados Unidos y en Canadá fundamentalmente. Ya es un problema no solo de salud, sino también una disputa geopolítica que se está dando. Y en nuestro país lo que nosotros queremos evitar desde la aduana, y acá tuve una instrucción clara del ministro Massa, es que no ocurra otro caso como ocurrió tal vez con otras cuestiones en nuestro país. Entonces lo que hicimos fue adelantarnos al problema. ¿Qué implica adelantarnos? Es un registro especial del fentanilo, un registro especial, donde vamos a tener trazabilidad de aquellos que le importe, porque tiene un fin medicinal, claramente, tener la trazabilidad de qué hacen con el stock de lo que importan. ¿Se quieren adelantar similar a lo que pasó con la efedrina, Guillermo? Nos queremos adelantar a cualquier problema que pueda existir en nuestro país con cualquier tipo de... es un químico en realidad, pero deriva en ser un estupefaciente. Claro. Y además, otro tema que es no solo usar el producto que se importa a la Argentina, sino tal vez que en muchos casos como llega tal vez de China a Estados Unidos, y hay controles en Estados Unidos especiales para los productos esos, que no se utiliza a nuestro país como hub o como puente para llegar a Estados Unidos. Con lo cual, estamos haciendo una doble tarea, evitar cualquier tipo de ingreso a nuestro país o fortalecer los controles. Sería muy soberbio de mi parte pensar que es evitar que ingrese, porque las fronteras nuestras son más que amplias, son más de 5.000 kilómetros de extensión. Bueno, siempre se dice, ¿no?, que las fronteras son un colador, y la aduana también. Sí, lo he escuchado, no comparto esa opinión, y le digo por qué. Nuestras fronteras son amplias, hay muchos pasos no autorizados donde no interviene la aduana. Vamos al caso de Orán Aguas Blancas. Está el servicio aduanero, está el escáner, ahora a los costados hay delimitaciones geográficas, que es un arroyo de 10 centímetros de profundidad. Se puede pasar caminando, o sea, es muy amplia nuestra frontera. En Orán pasás por un puentecito. Exactamente, o caminando por el río. Exactamente. Es lo mismo que ocurre en la frontera con Estados Unidos y México. O sea, Estados Unidos tiene el mayor poderío armamental, la mayor capacidad tecnológica, igual entran cosas. Es muy difícil controlar el 100% de las cosas, obviamente. ¿Qué hacemos nosotros y qué fortalecemos? Sí, controlar todos los pasos autorizados y dotar de tecnología. La aduana, después de más de 12 años, incorporó 5 nuevos escáneres de camión. Son los escáneres de contenedores grandes. Está incorporando un escáner de arco para la terminal Exolgan e incorporó 25 escáneres de última generación para Ezeiza. Aprovechando el tema del narcotráfico que estamos tratando, Rosario vive una situación de narcotráfico, crimen organizado, muertes muy, muy complicada en los últimos años. Ha habido muchos procedimientos que delimitaron o que marcaron que a través del puerto de Rosario se exportaba droga en forma ilegal, por supuesto. ¿Qué se ha hecho en los últimos años en el puerto de Rosario? Mire, ahí sí tomamos una decisión que resultó poco simpática para los operadores del comercio exterior, porque para mí ha dado muy buenos resultados, le ha dado buenos resultados no solo a la aduana, sino al país. El problema que teníamos, desde mi punto de vista, era que de una disposición del año 2017, cuando Dietrich estaba al frente del Ministerio de Transporte, para facilitar las operaciones de comercio exterior, sacaron una norma que todo lo que era barcaza, que venía de Paraguay, fundamentalmente con bandera paraguaya o boliviana, el transbordo en Argentina no se escaneaba y de ahí se enviaba la mercadería a Europa. Obviamente las organizaciones criminales, sabiendo de esto, sí, claro, empezaron a contaminar la carga en nuestro puerto. Venía contaminada el puerto de Paraguay porque no se escaneaba. Bueno, nosotros tomamos una decisión en agosto del 2022, se comenzó a escanear el 100% de la carga que venía de Paraguay o de Bolivia con destino a Europa. Imagínense que el puerto de Amberes tiene 66.000 contenedores por día. Desde que eso ocurrió, no llegó ninguna carga contaminada desde Argentina a Europa.
llegó un barco con una contaminación del famoso rip-off, que es cuando está en el mar el barco, se tira el gancho ciego y se sube la carga. O ahora hubo una operación donde hubo un buzo táctico en un puerto de Brasil, donde se incluyó la mercadería. Pero carga contaminada, o que venía contaminada y que no se escaneó a transbordo, no llegó ninguna. Justamente por escanear la carga. Hablando de contenedores, ¿qué de la famosa mafia de los contenedores? Bueno, ¿En qué punto está? Causa que tenía el doctor Aguinsky, Marcelo ¿no? Aguinsky, sí, señor. El doctor Aguinsky, el miércoles de la semana pasada, a las 12 del mediodía, realizamos la verificación del último contenedor. Creo, si no recuerdo mal, 1.261 contenedores fue el total de lo que estuvo en el marco de esa causa. Se terminó de donar la última mercadería, fue una donación de más de 250 millones de dólares. Y en esto yo quiero resaltar la importancia del trabajo conjunto con la justicia y con las fuerzas de seguridad que dieron el apoyo logístico a esto. Toda esa mercadería que tal vez antes se terminaba pudriendo o quedando sin efecto en los depósitos, no se llegaba a utilizar, por la gran tarea del doctor Aguinsky, que además, acá hay algo que usted lo va a entender como abogado, que es el tema fraude marcario. Las marcas solicitan de que la mercadería no se ponga a disposición de la gente porque se puede vender con fraude marcario. ¿Era mucho textil? Mucho textil y zapatillas y vestimenta. O sea, marcas truchas, sí, digamos. Exactamente. Trucharon las marcas. El doctor Aguinsky llevó adelante un proceso donde, creo yo, sacó un leading case a la materia, que es la conformidad de las marcas de... Acá, en definitiva, lo que había eran dos derechos. El derecho de las marcas de su propiedad intelectual o el derecho de los sectores vulnerables de acceder a vestimenta y zapatillas. Hizo privilegiar este derecho por encima del otro y se pudo poner a disposición de toda la gente la mercadería. O sea, las propias marcas dijeron, ok, háganlo igual. Exacto. Todo en el marco del proceso judicial con trazabilidad y resguardando de que eso no llegue a la venta en 11, por ejemplo, ¿no? Usted, además, dentro del equipo económico, usted controla la mesa de los precios. Ahí tenemos un trabajo de trazabilidad que las misiones y funciones son de la Secretaría de Comercio. Nosotros con AFIP asistimos con toda la información y estamos trabajando sobre algunos sectores. Sí. ¿Para qué controlan los precios? Si desde el código de Hammurabi para aquí nunca sirvió el control de precios. Bueno, me gustaría separar por tipo de producto. Hay productos, hay bienes donde tal vez la trazabilidad y el control de los productos es más fácil de llevar adelante. Combustibles, donde se hizo un congelamiento cero y uno puede ir verificando fácilmente, medicamentos que tienen la trazabilidad, y hay otros productos que en parte coincido con usted que es más difícil, por ejemplo, productos masivos. Nosotros, sabiendo esa dificultad, el ministro Massa tomó una decisión muy importante y yo creo trascendente y que vino para quedarse, que es, en vez de decir sobre la oferta, subsidiar la demanda, que es la devolución de IVA. Para que se hagan una idea, al día de ayer, al 30 de septiembre, la devolución de IVA alcanzó a 16 millones de personas por más de 25.000 millones de pesos. Eso es devolverle el IVA a la canasta básica para lo que consumen. Para de alguna manera llegar efectivamente al consumidor y darle un alivio en el bolsillo al consumidor. O sea, yo voy, compro este agua y me devuelven el IVA del agua que compré. Ya depende. El agua es así porque tiene IVA. El agua común, por ejemplo, no tiene IVA. Pero igual se devuelve... La leche. Sí. Bueno, tiene un porcentaje que se devuelve, por supuesto. Ya se le devolvió a 16 millones de personas por 25.000 millones de pesos en 13 días. Que es una crítica que se hacía al sistema tributario, porque pagaba el mismo IVA sobre este vaso una persona de alto poder adquisitivo que una persona vulnerable. Eso es algo muy importante. Le agradezco mucho haber venido, Guillermo. Bueno, le agradezco la invitación, Eduardo, y a toda la mesa también. Gracias. No, le tengo que agradecer algo, sí, antes de despedirlo. Porque usted se ocupó, creo que fue un oyente, ¿no? Que tuvo un problema con una oyente. Una madre, la madre de un chico. La madre de un chico que tenía un problema con una silla de una silla de ruedas, sí, ¿no? Y creo que fue su mamá que escuchó el testimonio. Mi mamá escucha la radio en Gualeguaychú. Y lo retó. Y están hablando de vos, nene. Claro, me mandó un mensaje y me dice, escuchame una cosa, te está criticando Feynman porque no estás resolviendo el tema de la aduana de un chico. Entonces ahí me comuniqué rápidamente. En realidad yo les toca agradecer porque, a ver, uno a veces como funcionario, yo entiendo que resulta más lindo para los funcionarios decir nos ocupamos de el control internacional del contrabando, todo, sí, y por ahí perdemos de vista las cosas que son importantes para la gente. Los problemas de la gente, los cotidianos, del metro cuadrado. Y eso es un error que cometemos la mayoría de los funcionarios, y a veces
una madre, como el caso mío, te pone los pies sobre la tierra y dice de lo que te tenés que ocupar. Nene, tenés claro. Me reté un poco. Lo que sí yo les agradezco a ustedes porque a partir de esa iniciativa pusimos en funcionamiento la mesa sanitaria. Llevamos hoy más de 1.800 tickets o situaciones resueltas, son un promedio de 3 por día, y tenemos un canal verde que todas las cuestiones de emergencia sanitaria se resuelven en el día 24 o depende de la dificultad 48 horas. Pero creo que es algo también que vino para crearse, ya le dimos un marco institucional y la verdad es una vergüenza. Porque la gente no puede esperar la burocracia ni de la aduana ni de lo que sea. No, vuelvo a decir, nos tenemos que hacer cargo como funcionarios de esas cosas no pueden volver a ocurrir, los temas de salud se tienen que resolver en el acto. Totalmente. Le agradezco mucho. Bueno, gracias. gracias. Saludos a su mamá. Bueno, gracias.